ruta para llegar al 2024. El MAS ha expresado desde hace unos meses la necesidad, además por la proliferación de candidaturas que existen, la necesidad de ir a primarias con doble vuelta. Y ahorita también hemos agregado algo, que deberíamos tener una tarjeta única. Son cosas que han favorecido tanto las candidaturas y, por supuesto, fortalecer y tener o construir la confianza y credibilidad suficiente de esa candidatura para ganar en el 2024. Por ejemplo, la figura de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática ha funcionado en varios procesos electorales. ¿Propondrían ustedes algo similar, esa misma tarjeta, algo adicional? No, nosotros, antes de que apareciera el MAS, propuso hace muchos años el tema de la tarjeta única, después posteriormente se dio eso de unificar todos en la tarjeta de la MUP en procesos electorales. Recuerda que los partidos se legalizan con las elecciones parlamentarias. Esto sería una elección presidencial, por lo tanto no quedarían al margen de lo que es la normativa electoral por no ir con sus tarjetas. Eso tiene que ver con la economía del voto también. Es mucho más fácil hacer campaña, unificar toda la campaña en base a una tarjeta. Pero bueno, tampoco es algo que tenga que ser exclusivo. Lo que sí debemos tener en cuenta es la posibilidad cierta de tener una candidatura única para el 2024. Ahora, el método de elección, creo que los actores políticos de oposición en este momento coinciden en medirse o en participar. Escuchamos voces como la de María Corina Machado, que había sido muy radical en determinado momento en no acercarse, digamos, a los procesos que tenían que ver con negociación o sentarse con el gobierno, cosas como esa. Más recientemente, César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, manifiesta también su intención de medirse en un proceso interno. Y en eso coinciden, pero no a través del método. ¿Cuál va a ser la forma y de qué manera se puede llegar a un punto de encuentro para que todos queden conformes y nadie cante fraude? Bueno, lo primero es que nadie puede secuestrar lo que es el proceso de la construcción de la ruta, de la vía para la elección del candidato. Pudiéramos comenzar con primarias. ¿Por qué decimos primarias? Aún con todas las dificultades que pueda tener, las heridas que pueda ocasionar. Por eso también hablamos de la doble vuelta. La doble vuelta va a generar, por supuesto, más fortaleza para quien quede electo en esa segunda vuelta. El método puede ser, comencemos con primarias, a lo mejor terminamos en consenso. Heridas que pueden quedar después de un proceso de primarias. Las primarias pueden propiciar de alguna manera y acentuar la división dentro de las mismas corrientes políticas de oposición. Y esto quizá, posterior a la designación o a la escogencia de un candidato, puede generar la desmovilización de algunos sectores dentro de la misma oposición por esas heridas que comienzan a quedar. Bueno, precisamente construir una ruta clara con las primarias que sean inclusivas, que no tenga nadie por qué decir que se siente excluido o que no pueda participar por ninguna circunstancia, es parte de la confianza que va a generar y la fortaleza que le va a dar a la elección. Las primarias no pueden ser de un sector de la oposición, ya sabemos la dispersión opositora en el país, entonces nadie puede secuestrar las primarias para sí. Y decir, estas son las primarias. Nosotros también hemos dicho, bueno, si es que hay grupos que tienen unas relaciones aparentemente irreconciliables, bueno, pudiera ser hasta que en esos sectores cada quien haga sus primarias y después se midan en esa segunda vuelta en cada sector. Y bueno, si a mí no me cae Seir o a ti no te cae María, bueno, no tenemos que vernos. Por bloques. Por bloques, como se hizo en Colombia. Hay muchas formas de armar y de construir, además para recobrar la confianza con el ciudadano, la confianza con el elector. Ese elector que está defraudado, que está desesperanzado y que está aislado ahorita de lo que es la militancia política, que todas las encuestas lo reflejan así, el rechazo que hay para cualquier color político, sean quienes están en el gobierno o quienes estamos en la oposición. Entonces, esa ruta hay que construirla con la mayor claridad posible. En cuanto a lo vinculante, a lo legal, para colocar un ejemplo, hace días hablábamos del tema de la UNAPRE y la Central Bolivariana nos dijo aquí en entrevista, bueno, es que nosotros había muchas voces protestando, pero los únicos que llevamos un documento formal y presentamos una solicitud fuimos nosotros, decían ellos. Los otros sectores solo hacían bulla y ya, no lo formalizaron. Y el rector Márquez ayer decía que ninguna organización política de oposición se ha acercado al CNE a pedir, digamos, la asesoría o el acompañamiento para un proceso electoral como este. El accionar de la oposición, ¿cuál debe ser a partir de esos consensos para, bueno, sentir un acompañamiento del ente electoral si es que es uno de los métodos, ¿no? Bueno,
Primero aclarar el tema de que si se acompaña o no se acompaña con el CNE. ¿No? Nosotros somos partidarios, ese CNE o el CNE como organismo va a ser quien va a realizar las elecciones en el futuro. Entonces, satanizar de un principio, ahorita no debe ir el CNE y después sí debe ir, es como incoherente, por decirlo menos. Nosotros creemos que el acompañamiento del CNE, pues, perfectamente tiene que ver con los centros de votación, por ejemplo, si es manual o es con las máquinas, eso tampoco tiene que tener mayor discusión. Los listados de los electores, que son manejados también por el ente electoral, pero que como todo lo que es el montaje y la estructura de todo lo que sea las primarias, que lo haga la comisión, lo que se coordine como organización de primaria. Entonces eso no tiene por qué satanizarse. Nosotros, el MAS, el Partido Centrado y creo que Lápiz también fuimos a introducir un documento hace ya a principios de año donde solicitar información al CNE de cómo podía viabilizarse unas primarias. Creemos que además tanto el rector Márquez como el rector Picón están prestos pues a contribuir y a colaborar en lo que es el montaje de unas primarias. Bueno, veremos cómo se termina de organizar la oposición. En cuanto a la actualidad nacional, refiriéndonos particularmente al accionar del gobierno, ¿cómo evalúa este momento que está atravesando el gobierno, que ha venido haciendo algunos cambios sustanciales en materia económica, en materia de relaciones internacionales, por ejemplo, con la llegada a Petrocolombia, pero también otros pequeños altercados, como lo que ocurre con el avión en Argentina y este tipo de situaciones? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del manejo del gobierno en este momento? Bueno, el gobierno ha tratado de dar un cierto giro en materia económica, pero los giros no pueden ser de manera unilateral. Nosotros hemos insistido en que todas las decisiones que pueda tomar el gobierno tienen que ser concertadas con sectores, los sectores económicos, los sectores productivos, los sectores laborales, los trabajadores y por supuesto los sectores políticos también. Toda la sociedad venezolana debe contribuir a eso. Hay algo que tiene que generar el gobierno, que es lo que además puede atraer a los capitales, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, pues muy difícil que la economía avance. Y repito, no pueden ser decisiones aisladas, decisiones unilaterales por parte del gobierno nacional para dar un giro en la economía. Ahorita vemos que a lo mejor hay quienes dicen que Venezuela está mejor. Bueno, a lo mejor si comparamos con unos años atrás, ahí en todos los anaqueles del país tú consigues lo que tú quieras, pero ¿cuánto cuesta o el poder adquisitivo del salario, por ejemplo, que no se convierte en sal y agua porque el aumento que se hizo ya hoy no es nada? Claro. Entonces, son cosas que dan un paso hacia adelante, pero se detienen o dan 5 hacia atrás, a lo mejor también por problemas internos o las facciones internas del gobierno que, bueno, acusan hasta de neoliberal al presidente Nicolás Maduro. Entonces, todas esas diferencias me imagino que hacen que sea mucho más lento un proceso de un cambio de modelo económico. Y en ese cambio de modelo económico, Venezuela ha venido también, bueno, primero era como un rumor el tema de las tierras a Irán, aunque hubo una oficialización por parte de un viceministro. Ayer el presidente decía que, bueno, iban a entregar ciertas tierras para la productividad. ¿Cómo ven ustedes eso? Hay algunos sectores que dicen que, bueno, eso es entregar la soberanía y bueno, lo primero es que el oscurantismo en ese tratado, que no conocemos cuál es el convenio que se suscribió, hubo un anuncio de la entrega de tierras, no conocemos, hemos expresado categóricamente que eso atenta contra la soberanía de Venezuela. ¿Por qué no ayudar al desarrollo del aparato productivo nacional? Como prioridad. Por supuesto, como prioridad, lo que es el trabajo en el campo, lo que cuesta traer los insumos de los Andes venezolanos, de los llanos a Caracas, todo lo que eso significa, toda la cadena de problemas que atraviesan los productores, bueno, parece contradictorio y además alarmante la entrega de territorio y más de 1 millón de hectáreas, creo que es lo que señalaban, a un gobierno extranjero. Bueno, habrá que esperar entonces cuáles van a ser esos acuerdos. Usted dice algo interesante, la transparencia, sobre todo cuando se trata de procesos públicos.